Dijeron cerveza. ¿Qué más dijeron? ¿Qué? Huanchicoco. Hace la mano, ¿quién sabe qué es el huanchicoco? Ya, no sean hipócritas, hermanos. ¿Qué pasó? Hace la mano, ¿quién sabe lo que es una cerveza? ¡Tampoco! Hermano, yo sí sé lo que es una cerveza. No estoy diciendo que haya bebido. Estoy diciendo quién conoce. No todos, no todos. La hermana adelante no alzó la mano. Usted no ha tomado cerveza, ¿verdad? Ya. Pero guanchicoco sí. No. Miren, hermanos, hay veces que nosotros como cristianos somos hipócritas. ¿Por qué? Porque hacemos cosas, pero a veces nos presentamos como que no hacemos nada. Ahora, tenemos que aprender a reconocer lo que hacemos, porque principalmente tenemos que reconocer no para los demás, tenemos que primero reconocer para nosotros y para el Señor. Alce la mano, ¿quién es perfecto aquí? Ahora, alce la mano, ¿quién es pecador aquí? Ah, hay algunos super santos aquí. Hermanos, todos somos pecadores. Y todos estamos de pie solamente porque Cristo nos reviste. Estamos de pie solo porque Cristo nos ha lavado los pecados, porque ninguno de nosotros podemos decir, he limpiado mi camino. Escúchame, he limpiado mi camino. Hay algunos que no pecamos como el prójimo, pero somos pecadores. Tal vez, hermanos, no mentimos, pero la lengua la tenemos como víbora. ¿Por qué? Porque chismeamos mucho. ¿Sí viste a la hermana cómo vino? ¡Ay, Dios mío! Más las mujeres, los hombres somos ya más chavacana, no importa, andamos sucios, apestosos ahí, golpe de ala y no pasa nada. Pero entre las mujercitas a veces, ¿qué pasa? Se envidian el vestido. ¿Y saben cómo saben que se envidian el vestido? Porque tiene un 5 centímetros más alto que el otro hermano. Tan alto que se ha puesto. Y eso no es por ser espiritual. Eso simplemente es por envidia. Y escuchen, hermanos, lo que Cristo nos llamó a hacer a nosotros no es solo creer. Escuchen, hermano. Lo que Cristo nos pide a nosotros no es solamente decir yo creo en Jesús. No es solamente decir yo tengo el conocimiento que Cristo vino a morir por mí. Porque todos lo sabemos. Aún dice la palabra de Dios de que los demonios creen en Dios. Escúcheme bien. Y dice la palabra de Dios que tiemblan. Escuche. ¿Cuándo alguien tiembla? ¿Cuándo alguien tiembla? Cuando se ha ido al boli y regresa más de la hora. Y la esposa le espera con el molinillo en la casa. Ahí sí tiemblan los esposos. Yo encuentro esposos, no sé, yo sé que los cristianos que están aquí no son así, ¿no? Pero los esposos les tienen miedo a las esposas. Hace la mano a los hermanos varones que tienen miedo a sus esposas. No sean hipócritas, hermano. Ven, hermano, mire, hermano Nixon, Johnny. Por acá también alzó la mano, Johnny. Hermanos, déjenme decirles que esa es una realidad. Yo conocí a un hombre que dijo, yo no quiero discutir con mi esposa porque me da miedo. Pero ese mismo temor, sé que es un temor medio, usted la ama, usted la quiere, usted no quiere molestarle muchas veces, pero escuche bien, dice que los demonios conocen de Jesús, conocen de Dios, de hecho están en el mundo espiritual, pero eso no les mueve ¿a qué? ¿A qué no les mueve ese conocimiento a los demonios? ¿Alguien sabe a qué no les mueve? No les mueve al arrepentimiento. Por eso el Señor dijo que aún los demonios creen en Dios, tiemblan, pero eso no les lleva ¿a qué? Al arrepentimiento. Ahora escuchen, hermanos,
Es interesante notar porque a veces nosotros hemos delimitado o hemos encerrado nuestro cristianismo únicamente en creer, en saber que ahí hay un Dios. Y la mayoría de la sociedad, hermanos, solamente cree que existe un Cristo, cree que literalmente Cristo vino a salvarnos. Pero lo que no nos gusta que nos diga es que tenemos que obedecer. Y entonces, hermanos, ¿saben lo que sucede cuando nosotros obedecemos? Hay algo que sucede en nuestras vidas. ¿Alguien sabe qué sucede cuando nosotros obedecemos? ¿Qué pasa cuando nosotros somos obedientes? ¿Qué sucede en nuestro ser? ¿Alguien sabe? ¿Qué sucede en nuestro ser cuando obedecemos? ¿Saben qué sucede? Escuchen la palabra. Hay transformación. Únicamente cuando obedecemos existe transformación. Pero cuando sé, no existe ¿qué? Transformación. Yo tengo que creer, tengo que poner la fe en un Dios todopoderoso, pero esa fe tiene que llevarme ¿a qué? A obedecer. Entonces escucha, hermano, la bendición no existe en creer simplemente. La bendición que todo ser humano busca está en la obediencia. Hermano, escuche, y personas que nos escuchen, hay matrimonios que jamás se restaurarán, nunca se restaurarán. Pero no porque Dios no quiera, sino simplemente porque no desean cambiar. Cuando se reúnen y dice, ¿cuál es el problema? O cuando dice, ¿quién es el problema en el matrimonio? ¿Qué dice el casado o la casada? Nunca dicen qué. Nunca dicen. Si la mujer le pega, dice el varón yo. No, hermano. Pero nunca dicen, yo me equivoqué. Sino siempre dicen, no, pero es que él, no, porque ella, no. Y siempre existe el otro. Escuchen, pueden existir el día de hoy aquí delante de nosotros personas que roban. Tranquilo. Pero si un ladrón es atrapado robando, el ladrón dice, yo robé. Nunca dice el ladrón, yo robé. El ladrón siempre dice, yo no hice. Dice alguien, vamos a las cárceles y preguntemos por qué razón están ahí. Todos dicen, soy inocente. Vaya a su casa y preguntemos, ¿quién tiene la culpa? Claro que hay sus excepciones, puede ser usted una excepción. Pero hay matrimonios que encontrarán la restauración. Hay hogares que encontrarán la bendición. Hay personas que encontrarán la bendición, pero jamás vendrá solo por creer. Solamente vendrá por obedecer. Es como, por ejemplo, usted se va al doctor y usted va y dice, doctor, ¿qué pasa? Me duele el estómago. ¿Qué comió? Un encebollado. Y parece que ha estado pasado el pescado. Bueno, el doctor coge y le dice, tómese esta medicina. No, ¿qué medicina? Le dice, tiene que ponerse 2 inyecciones. ¿Qué decir? Claro, doctor, no hay problema, mándeme 5. ¿Cuántos diremos así? Pocos. Porque muchas veces nosotros no queremos obedecer la indicación del que sabe cuál es la manera para sanar. Entonces es igual en la vida. Nadie, hermanos, nadie podemos recibir bendición sin obedecer. Regreso al día siguiente al doctor y le digo, doctor, me sigue doliendo el estómago. Usted es un mal doctor. Y el doctor me dice, póngase la inyección. Tercer día, voy otra vez al doctor, doctor, usted
es un mal doctor porque no me pasa el estómago, el dolor. Y el doctor le pregunta, ¿te pusiste las inyecciones? Y usted responde, ¿o yo? No. Entonces pregunta, ¿cómo puede existir una sanación si yo no acepto la recomendación del que sabe? ¿Me explico, hermanos? Ahora escuchen. Muchos de nosotros tenemos o hemos tenido, pero una vida sin Cristo es una vida vacía en el corazón. Yo conozco jóvenes que se han dedicado extremadamente a lo que tiene que ver con las fiestas, ser mujeriegos, hombreras, mujeres que pasan de hombres con hombres y salen hombres. Y hay alguien que me llama mucho la atención que me dijo, nunca pude llenar en mi corazón el vacío que tenía. Nunca podía llenar. Se iba de farra en farra, de fiesta en fiesta, disfrutando en su juventud. Pero esta persona tuvo que venir a los pies de Jesús ¿a qué? A buscar una sanación. Podía estar desde lejos diciendo, tengo vacío, ya voy a estar mejor. Nunca va a estar mejor. ¿Por qué? Porque nuestros pies tienen que ser llevados hacia donde realmente se tiene que ejercer, ¿qué cosa? La obediencia. Ahora escuche, hermano. La bendición está en la obediencia. ¿Pero sabe por qué? Porque la obediencia genera carácter. Y una vida sin carácter de bendición, carácter firme, nunca podrá obtener bendición. El Señor nos invita a cambiar de carácter. Si una persona es infiel, les pongo un ejemplo, si una persona es infiel con su pareja, le pregunto a usted, ¿cuándo es que será su familia feliz? Cuando solo comprenda que eso es destrucción, o cuando decida absolutamente ser obediente en la fidelidad. Cuando decida ser obediente. Ahora escuchen bien. Cuando vez tras vez se decide ser obediente, se genera un carácter. Y ese carácter permitirá mantener a la familia en un estado de bendición. ¿Saben por qué no hay bendición en la vida de un hombre? No es porque Dios no quiere bendecir. Es porque la bendición ya está dada. La bendición dice, ¿quieres felicidad? Ya está dada. Pero ¿cómo lo obtienes? Solamente con obediencia. ¿Obediencia a qué? Obediencia a los principios de Dios. Ahora usted me dirá, ¿pero cómo es eso? Y le explico. Hermanos, solamente con un pasaje bíblico, una historia bíblica. La historia de José. Hace la mano quien sabe la historia de José. Y me dice cuánto tiempo tengo porque no me voy de largo. Si saben la historia de José. José, hijo de quién era. No saben, hermano. José, hijo de quién era. No el hermano José Cutipal, no sabemos. Sino de la palabra de Dios, cuando hablamos de qué, de la historia de José. Hermanos, nosotros necesitamos entender algo bien interesante. Es muy larga la historia, por lo tanto le voy a resumir y simplemente vamos, para que anote usted en el libro de Génesis capítulo 37, ok, Génesis capítulo 37, y hermanos, podemos estudiar todo el pasaje, pero todos los versículos, perdón, los capítulos que siguen adelante, pero una de las cosas, hermanos, que me impacta mucho, hermanos, es literalmente cuando José realmente llega a ser vendido por sus hermanos. Y no solo eso, sino que José también fue acusado de haber intentado violar a la esposa de su jefe. ¿Ok? ¿Y por qué? Y José no es que intentó violar a la esposa de su jefe. La mujer, o sea, su jefa, le miró guapo y le miró de buen parecer. ¿Y qué hizo la mujer? ¿Qué hace la mujer? ¿Cómo? Le seduce. Ven, papito. Y dice que le comienza a desvestir.
¿Qué haría usted, varón, si una mujer le comienza a desvestir? Usted dice, no, ay, me siento sucio. ¿Así dice usted, varón? Sí. Cuando está con su esposa y le dice, mija, es que no sé qué me pasó. Me nubló el pensamiento. Mija, yo decía no. En mi mente era no. Pero era tan fuerte que me violó. ¿Sí se han dado cuenta que hay hombres que son bien machos? Puede pelearse con cualquier gente. Pero fue indefenso ante una mujer. Y la Biblia nos enseña que eso no es problema de fuerza física. Ese es un asunto de debilidad moral. ¿Ok? Ahora escuchen bien. José tuvo un sueño. Escúchame, hermano. La bendición que nosotros tengamos en la vida depende del sueño que usted tenga. ¿Tenía sueños José? O sea, sueños normales todos tenemos. Pero José tenía sueños de grandeza. ¿Quién puede decir que José tenía sueños de grandeza? Y esos sueños de grandeza fueron dados ¿por quién? Por Dios. Si usted tiene un sueño, es importante que ese sueño esté cernido en la voluntad de Dios. Pero escuche. Número uno, ¿qué pasa cuando usted tiene sueños grandes? Que ni siquiera muchas veces su propia familia va a creerle que usted puede llegar a alcanzar. Porque cuando José dormía, soñó de que él estaba cosechando el trigo, sus hermanos estaban cosechando el trigo, pero cuando cosecharon el trigo, dice que el trigo de José o el manojo del trigo de José estaba en el centro del manojo del trigo de sus hermanos. Y que ese trigo comenzó ¿a qué? A elevarse por encima del trigo de los hermanos. No solo eso, sino José tuvo un sueño de que él estaba en el espacio, parece ser en el cielo, y que la luna y que las estrellas y el sol se inclinaban ante José. ¡Qué soberbio José! ¡Qué arrogante José! Porque al tener estos sueños y les contó emocionado a su padre y a su madre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué son sueños de estos que tienes? Parecemos los cristianos. ¿Quién controla los sueños? ¿Usted controla sus sueños? Usted dice, hoy día voy a soñar con Juanito o con Pedrito. Hoy día quiero soñar con una película de terror. ¿Usted controla sus sueños? No controlamos. Entonces las imágenes que José tenía en su mente eran imágenes grandes. Pero cuando les contó a su padre le exhortó y le dijo, ¿qué sueños son estos que tú tienes? ¿Acaso crees que tu madre y yo y tus hermanos nos vamos a inclinar ante ti? Pregunta, ¿pasó eso o no pasó eso? Claro que pasó. Para no hacer muy largo, hermanos, la historia, la Escritura nos presenta algo bien importante. Y la Escritura nos enseña que hay sueños dados por Dios. Pero que esa bendición que buscamos mientras estemos acá y la bendición de la eternidad está literalmente, hermanos, conectado, está basado en la perseverancia, en la estabilidad de nuestra fe, pero sobre todo, hermanos, en la resistencia. No podremos alcanzar ninguna bendición sin tener fe y sin tener resistencia. Su matrimonio no podrá ser restaurado sin fe y sin resistencia. La economía no podrá mejorar si es que nosotros no tenemos fe y no tenemos perseverancia. Ahora escúcheme bien, lo que sucede con nosotros los cristianos. Nosotros queremos la bendición McDonald's. ¿Sabe cuál es la bendición McDonald's? No es la cajita feliz. La bendición McDonald's es, yo quiero la bendición que necesito y que anhelo
en 5 minutos. Si no me da Dios la bendición en 5 minutos, ay, no, ya no voy a la iglesia. ¿Por qué? Dios no me bendice. Y botamos la toalla. ¿Quieren un matrimonio? ¿Se enamoraron? Gracias a Dios todavía no me enamoro. No, broma no. Se enamoraron. Escuchen bien. Se enamoran los casados. Y dicen, no puedo vivir sin ti. Y hay muchos que van a vivir juntos. Hay muchos que ya se comen el pastel antes del recreo. Hay otros que desobedecen a los padres y se escapan porque dicen, sin ti no puedo vivir. Pasan 5 años y ¿qué dicen? Contigo no puedo vivir. Pasan 40 años de matrimonio y dice, ¿para qué me casé contigo? ¿O no? Hace la mano quien es feliz. Toda su relación matrimonial, comiendo codornices. No es tan fácil. Hermanos, y usted dirá, pero hermano, usted es soltero, ¿cómo sabe? Hermanos, se da consejería matrimonial, se escucha los matrimonios dentro de la iglesia, es algo normal. Pero escuche bien, el asunto, hermanos, es que la pareja que se enamora quiere que de la noche a la mañana el matrimonio sea perfecto. La persona que se casa, a veces entramos en ignorancia pensando que el matrimonio solo tiene que ver con vivir juntos. Y nada tiene que ver con el carácter. Nada tiene que ver con la paciencia. Nada tiene que ver con los pies sucios. Que nada tiene que ver con qué. Con la pecueca. Que nada tiene que ver con los calzoncillos y los boxers con una línea de canela. Pensamos que no es así. Cuando ya pasan el tiempo, ¿qué dice? Chuzo, dice este hermano, te digo, flojo el cauchito. Si saben eso qué significa, ¿verdad? ¿Qué significa que está flojo el cauchito? Que se suelta. Pero escuche bien. Hermanos, pero los matrimonios se casan y quieren un matrimonio McDonald's. Quieren que al casarse hoy día, vivir 40 años. Y no es así. ¿Por qué? Porque el matrimonio no depende solamente, importa casi el 90% con quién te casas. Por decirlo así, o tal vez el 50%. Pero lo que importa es el carácter que te forjas para llevar una buena relación. Hermanos, si no cambian de carácter, si no se cambia de carácter. ¿Aló? Ya creo que se acabó la batería. Ahí está. Ahora, pues necesitamos nosotros entender que el cristianismo, escuche hermano, el cristianismo no es asunto solo de decir yo soy creyente. El cristianismo es un asunto de transformación del ser. Transformación del carácter. Y yo no les estoy diciendo, hermanos, yo no les estoy diciendo nada. Ya se acabó. No, está programado. Sí, ya está programado, hermano. ¡Corte! Ya no, se me está tocando. No, broma. Ahí está, hermano. École. Lo siento, hermano, hay otro con cable. Aló. Ya, tranquilos, termino. Hermanos, entonces nosotros necesitamos mirar la vida de José. ¿Cuál fue la vida de José? Escuchen. Tenía un sueño y el sueño fue, vas a ser grande. Hace hermano, ¿quién quiere tener un matrimonio de poder? ¿Quién quiere tener un matrimonio de poder y de bendición? Amén. Hace hermano, ¿quién quiere tener estabilidad económica? Porque la mayoría de veces nosotros pensamos que la estabilidad económica solo depende de que Dios venga y diga, tengo $1,000,000. No es así. Que no pregunten al hermano Saúl. No viene así la bendición.
Porque nos han enseñado que Dios solamente es un genio de la lámpara que viene y nos da lo que yo quiero, pero quiero seguir siendo borracho. Creemos que Dios tiene que venir y decir, tengo un buen matrimonio, pero yo le soy, ¿qué? Súper infiel a mi cónyuge. Quiero tener un buen negocio, pero yo estoy, ¿qué? Metido en negocios, ¿qué? Chuecos. Y el Señor dice que nada que se edifique sobre un fundamento impío permanecerá. Tarde o temprano, caerá. Entonces nosotros creemos que recibir de Dios solamente es que Dios tiene que darme lo que yo quiero y jamás yo quiero cambiar quién soy. Y el cambio es santidad. Ahora escuchen, hermanos, José sabía algo bien interesante. En la historia de José, les hago la pregunta a los que saben la vida para que no me digan que estoy mintiendo. Cuando la mujer de Potifar llegó y le dijo a José, duerme conmigo, ¿qué le dijo José? Rapidito, quién sabe, porque yo sé que ya es muy noche. ¿No? No huyó primero. Primero él expresó unas palabras que reflejan el carácter de José. Pero ¿cómo dijo? ¿Cuáles fueron las palabras? ¿Alguien sabe? Ah, por ahí está. ¿Qué dijo? Ya. Él dijo. ¿Qué pasó? El espíritu chocarero. ¿Saben lo que dijo? Dice, ¿cómo pecaría contra mi Dios? Escuche bien lo que dice. ¿Cómo pecaría contra mi Dios? Y haría este grande mal. Porque a mi amo todo me ha dado, excepto a ti, porque eres su mujer. ¿Fue fiel José? Pregunta. ¿Qué le costó la fidelidad a José a Dios? ¿Qué le costó? ¿Qué le costó? ¿Cómo, hermano? ¿Por qué? Sí, pero se hizo el bien. ¿Por qué razón recibe esto? Es el pensamiento que muchos tenemos. Señor, durante 20 años no me fui a la iglesia. Y hoy me fui a la iglesia, Señor. Y viene todo este dolor a mi vida. Porque nosotros pensamos que ¿qué? Que puedo vivir mi vida como me dé la gana. Pero cuando hago una cosita buena, ay, si el Señor se ve obligado a bendecirme, ¿qué? En abundancia. Y cuando no me da, ¿qué digo yo? Dios es malo. ¿Por qué? La historia de José nos refleja de que, hermanos, no siempre por hacer el bien inmediatamente nos va a llegar la bendición. ¿Por qué? Porque necesitamos demostrar que nuestro carácter es permanente en la justicia y la verdad para que la bendición de Dios se cumpla en nuestra vida. José, escucha, hermano, cualquiera podría decir, pero es que no sabe mi vida. Bueno, veamos la vida de José y veamos el carácter de la vida de José. Primero, José era un niño medio mimado, sí o sí. ¿Por qué? Porque el papá le hizo una túnica de color. ¿Por qué era mimado José? Porque era el ultimito, el conchito. ¿No es cierto? Y era el tenido en la vejez. Ahora escucha bien. Sus hermanos no se portaban bien. Así que José le contaba lo que sus hermanos hacían a su papá. Luego José tenía esos sueños de grandeza, dados por Dios. ¿Qué hicieron sus hermanos? Escúcheme. ¿Qué hicieron sus hermanos? Sus hermanos, venía José caminando y uno de ellos dijo, ¡ahí viene el soñador de sueños! Escuchen las intenciones del corazón de sus hermanos. Matémosle. No dijo, ahuyentémosle. Dijo, wow, matémosle. Démosle el vire. $50 nos cuesta. Y alguien dijo, no, dice, ¿cómo vamos a matarle?
No, después a mí mi papá me va a venir y decir, ey, ¿dónde está José? Y yo soy el responsable y ya, no. Entonces dice que cogieron y ¿en dónde le botaron a José? Ahora escuche bien, la Biblia dice que al botar en la cisterna estaba vacía. Eso significa que los hermanos no sabían que la cisterna estaba vacía. Solamente cogieron y... Luego de eso, ¿qué pasó? Le sacaron y ¿qué hicieron? Le vendieron. Estando allá, dice la palabra de Dios que la mano de Dios estaba ¿en qué? En José. Pregúntese ahora, ¿por qué la mano de Dios estaría en la vida de José? Dice, todo lo que hacía José, ¿qué hacía? Prosperaba. Escuche, todo lo que José hacía, prosperaba. ¿Por qué prosperaba? Porque la mano de Dios estaba en José. Ahora preguntémonos, ¿por qué la mano de Dios estaba en José? Cuando la mujer viene y le dice acuéstate conmigo, se muestra cuál era el carácter de José. José era un hombre que hacía las cosas para adoración a Dios y no hacer el mal al prójimo. Cuando le veía al prójimo y cuando no. Entonces José tenía un carácter de fidelidad delante de Dios. A veces distinto al mío. No sé si distinto al de usted. Solamente trabajamos cuando nos ven. Solamente hacemos el bien cuando los ojos de alguien están delante de nosotros. Pero cuando no, ¿qué hacemos nosotros? Tonteras y media, hermanos. Tonteras y media. Pero después nos indignamos de que la bendición de Dios no llega a nuestras. Ahora, José se fue de qué? De trapeador, de empleado. Interesante. Pero Potifar le puso a cargo de todo. ¿Por qué? Si José hubiese sido un vago, lo hubiese puesto por encima de todo. No. El carácter de José era un carácter fiel, un carácter de trabajador. Después le fue mal, pues. Y le pusieron en la cárcel. Adivine qué fue José después de la cárcel. Encargado de la cárcel. Se pondría majadero José. Yo estoy aquí solo por hacer lo correcto. ¿Cree que el carcelero lo hubiese puesto como jefe de la cárcel? No. José debía haber demostrado un carácter y un temple perfecto. Y después de eso, después pasaron muchos años. ¿Y dónde Dios le puso? ¿Dónde Dios le puso? ¿En dónde? Hermanos, le puso como faraón. El faraón no tenía nada que ver en los asuntos de negocios de Egipto. Solamente José decía, a ver, ¿qué le toca al faraón? Denle la porción y se acabó. José dominaba todo. José salió de la cárcel, de lo más profundo del reino, subió directamente a ser faraón. Pregunta, ¿cuánto tiempo se demoró? Pero sobre todo, hermano, le pregunto a usted, ¿la fe de José decayó? ¿El comportamiento de José fue mediocre? ¿El comportamiento de José fue como el chavo? No fue. Dijo, tengo que hacer lo que tengo que. Y la bendición de Dios. Así que, estimado amigo, estimada amiga, hermanos de la congregación, la bendición de Dios no llega solo porque me bauticé. La bendición de Dios no llega solo porque asisto los domingos. La bendición de Dios viene porque mantengo mi fe en perseverancia en el Dios Todopoderoso, recordando y sabiendo por fe de que mi obediencia al Señor me abrirá las puertas en algún momento dado. Si está pasando algún momento de crisis en su vida, yo le animo, no haga nada corrupto. Dedíquese a orar, dedíquese al camino de Dios. Venga a la iglesia, regrese al camino del Señor. Tome la decisión de decir, llueve, trueno, relampaguee, yo voy a ser fiel. ¿A quién? Al Señor. Si usted está pasando por momentos críticos en su vida matrimonial, acérquese al consejo del Señor. ¿Qué, Señor, me pides que cambie yo en mi vida? ¿Qué pides que yo transforme en mi vida? Y le aseguro que aunque haya momentos de crisis, la bendición llegará. ¿Por qué? Porque no buscamos bendición McDonald's, hermano. No hay en el cristianismo. Bueno, sí, Dios va a bendecir un milagro. Pero completamente lo que Dios quiere es que cambiemos el carácter en obediencia
Y entonces estaremos preparados para recibir ¿qué cosa? La bendición. ¿Conoce a Cristo? Hace la mano quien conoce a Cristo. Hace la mano quien conoce a Cristo. Hermanos, hace la mano quien conoce a Cristo. Ni los creyentes creo que yo lo conozco.